tenemos casos en Santiago de clientes que han sido formalizados por justamente, ¿no es cierto?, contratar los servicios sexuales de menores de edad a sabiendas que son menores de edad. Perfecto. Oye, Carlos, siguiendo con los temas, mira, acá hay una cita de tu libro bien bestial. El porcentaje de mujeres jóvenes que efectúan el viaje y que luego logran escapar de la égida del Tren de Aragua, los gallegos o los orientales sin ser recluidas en algún lenocinio, o sea, sometida a explotación sexual, es muy escaso por un motivo muy sencillo. Han sido multadas. ¿Nos puedes comentar un poco de esto de la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual, que tú ya la mencionabas, ya la anticipabas? Claro, muchas mujeres jóvenes llegan a, insisto, tanto a Perú como al mismo Colombia o acá, que son los países, digamos, ejes de actuación del Tren de Aragua en América Latina, bajo dos condiciones habituales. La primera condición es derechamente que ofrezcan, ¿no es cierto?, trabajar en comercio sexual y que una mujer acepte, y muchas de ellas efectivamente ante la situación desesperada que viven en sus países, bueno, aceptan y se vienen en esas condiciones. Hay un segundo grupo de mujeres que habitualmente son mucho más jóvenes, que son niñas de 16, 17, 18 años, que son engañadas. Las ofertas de trabajo para ellas van desde que van a ser modelos de televisión, que van a trabajar como cosmetólogas, como promotoras, etc. Y por supuesto nada de eso es efectivo. ¿Qué sucede en ambos casos? A ellas les dicen que les van a proveer el traslado gratuito desde Venezuela a Colombia, que son habitualmente los sitios desde donde ellas llegan, y que una vez que estén acá además les van a dar vestimentas, les van a pagar además el costo que significa poner su imagen, habitualmente con la cara difuminada, en una página de comercio sexual, etc. Pero cuando llegan a su destino, se encuentran con que evidentemente nada de eso es verdad. Y les dicen, en ese momento les dicen, tú estás multada. ¿Qué significa la multa? Básicamente es el costo del viaje. Y ese costo del viaje hoy día está del orden de los 4,5 millones de pesos. O sea, la verdad es que si tuviésemos vuelos con Caracas hoy día, que no los hay, ni siquiera en línea ejecutiva te costaría eso. Claro, mejor viajar en el avión que pegar esta travesía. Es un costo, ¿no es cierto?, exagerado. Entonces le dicen, bueno, tú estás multada, por lo tanto tú le tienes que devolver esta multa. Y de hecho, perdón, si tú ves las contabilidades del Tren de Aragua, en todos los casos donde han encontrado sistemas de contabilidad, tú te vas a dar cuenta que siempre dice multa tanto, multa tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, como tú no tienes los 4,5 millones de pesos, bueno, tú los vas a devolver todas las semanas trabajando. Entonces, de la plata que ella produce, estamos hablando de que habitualmente les hacen trabajar 6 días, les dan generalmente un día de descanso, que habitualmente es el domingo. Día de descanso que por lo más generalmente consiste en que tienen que estar en el departamento donde las tienen, o si salen siempre van acompañadas, ¿no es cierto?, para que no se escapen, y por eso te decía en el tema de las condiciones de semiesclavitud. Pero además las obligan a trabajar en forma exagerada y en condiciones a veces sanitarias muy, muy lamentables. Hay testimonios de chicas que atienden hasta 15 clientes en un día, 6 días a la semana. Y de la plata que generan, a ellas les llega un mínimo, ¿no es cierto? Porque además de esta multa que les van descontando semana a semana, estas organizaciones además pasan todas las semanas recogiendo lo que se llama la vacuna. La vacuna habitualmente es el 25% de lo que ellas ganan. Además hay un porcentaje de plata que se va, ¿no es cierto?, a gastos de vivienda, otras cosas. Por lo tanto, la verdad es que caen en una especie de circuito imposible de escapar. Y cuando se intentan escapar, hay un video en la liga que lo evidencia, son secuestradas. Eso y la llevaron al picadero en Cerro Chuño, o sea, a la tortura. Exacto, ¿cierto? Exacto. La única, digamos, ventaja que tienen, entre comillas, ¿no es cierto?, las chicas que son obligadas a ejercer el comercio sexual frente a otras víctimas, es que habitualmente intentan no causarles daños físicos visibles, ¿no?, porque eso no es bueno para el negocio. Claro, solo con el objetivo de mantener el negocio, ¿cierto? Supuesto, Nada más. supuesto, no hay ningún fin altruista de por medio. Habitualmente, ¿qué es lo que pasa con las multadas, como les dicen ellos, ¿no es cierto?, que son díscolas? Bueno, habitualmente las llevan a estas casas de tortura, las amenazan, ¿no es cierto?, pero habitualmente la amenaza tiene que ver con la exterminación de algún familiar de ellas. Entonces la llevan a la casa de tortura, la golpean un poco y después le dicen, bueno,
tu mamá vive, ¿no es cierto?, en la calle tanto, en Carabobo, tienes un hermano que tiene 12 años, que va a estar en la escuela, que si quieres que les pase algo a ellos. No, por supuesto que no. A propósito de eso, Carlos, ¿cuál es el perfil de las mujeres atrapadas por estas organizaciones criminales y explotadas sexualmente? Por ejemplo, ¿se ven menores involucradas? Eso como Sí. primera cosa. Y segunda cosa relacionada, ¿qué pasa acá con quienes compran estos servicios? Porque, ok, una cosa es la organización que explota, la que monta el negocio, la otra son las mujeres explotadas, pero también hay un tercero acá, un tercer actor que son los clientes. O sea, esas dos cosas, el perfil y los clientes. Tenemos casos en Santiago de clientes que han sido formalizados por justamente, ¿no es cierto?, contratar los servicios sexuales de menores de edad a sabiendas que son menores de edad. ¿Ya? De hecho, hay 2 casos de profesionales, no he conseguido las identidades de esos canallas, me encantaría saber quiénes son, ¿no? Y no tengas ninguna duda que si algún día, no sé, voy a publicar quiénes son, porque esos sujetos, ¿no es cierto?, en forma absolutamente perversa, contrataban, y hay un caso de uno de esos sujetos que fue muchas veces con la misma niña, ¿no?, sabiendo que la chica tenía 16 o 17 años. Y estamos hablando de profesionales. Fíjate que hace poco también hice una nota acerca de una condena que hubo en contra de un sujeto de una de estas bandas de los orientales, que es una banda que fue amiga y hoy día es enemiga del Tren de Aragua, también es de origen venezolano. Que tuvo También la nace. disputa, ¿cierto? Con el Tren de Aragua a propósito de... Exacto. En ese caso en específico queda en evidencia en el juicio el sujeto que es condenado, que queda condenado a 30 años, es el taxista de la organización, el que mueve a las niñas, ¿no? Queda condenado, por ejemplo, que uno de los principales sitios donde él llevaba mujeres, estas chicas vivían en un edificio que está ubicado en el centro de Santiago, que es muy conocido, un edificio ahí en Huérfanos 1400, donde al lado de la Moneda. gente. Está muy cerquita de la Moneda y ha habido muchísimos hechos criminales ahí, ¿no? Y este sujeto se queda en evidencia en el juicio que, por ejemplo, uno de los principales puntos donde él lleva a estas niñas es el Hotel Mandarín Oriental, que es uno de los hoteles más caros de este país. Porque evidentemente hay clientes en ese hotel que están requiriendo, ¿no es cierto?, servicios sexuales de niñas que habitualmente contratan a través de estas páginas web, que está lleno, ¿no es cierto?, y que piden que les lleven una de estas chicas a su hotel. Y no solamente a su hotel, muchos hoteles de la zona oriente también, sin perjuicio, ¿no es cierto?, de otro tipo de ¿cómo te podría decir?, de otro perfil de público. Están también, ¿no es cierto?, en la célula del Tren de Aragua, de la Plaza de Armas de Santiago, esa célula que ofrecía, ¿no es cierto?, obligaba a jóvenes a prostituirse en el centro de Santiago, tanto en la plaza como en el portal Fernández Concha. Básicamente eran, ¿no es cierto?, departamentos del portal Fernández Concha donde llevaban a sus clientes. En esa célula participaban 2 oficiales de la PDI. No es que fuesen sus ayudistas. Yo he conversado con la gente que investiga ese caso y dicen, no, ellos eran parte de este grupo, y no solamente parte interesada, hasta se habían hecho amigos, ¿no es cierto?, con estos sujetos del Tren de Aragua. Entonces, afortunadamente sabemos nomás de ese caso, hasta este momento, el caso de la PDI. Pero ese también es un tema gigantesco. ¿Qué vamos a hacer cuando las policías que tenemos hoy día, que dentro de todo, si tú lo ves estadísticamente, cada vez hay niveles de corrupción que van aumentando, pero todavía son pequeños desde el punto de vista de los grandes números? ¿Qué vamos a hacer cuando perdamos eso? Porque el crimen organizado, ¿no es cierto?, uno de sus principales focos, tú lo mencionabas con el tema de los gendarmes, ¿no? Cuando perdamos ese pequeño baluarte que tenemos ahí todavía, tener una policía de investigaciones como la que tenemos, tener una policía de carabineros como la que tenemos, yo creo que ahí vamos a estar en una situación mucho más compleja todavía. Ahí se empieza a derrumbar todo mucho más rápido. Exacto. Carlos, tú, por los detalles que estás dando cuenta de esta red de explotación sexual, es algo que requiere de organización, de logística, etcétera, y que imagino, o sea, se incluye incluso oficiales de PDI, debe significar mucha ganancia también para la organización, ¿no? O sea, para dimensionar un poco cuánta plata se lograba gracias a este negocio de explotación sexual. Te cuento datos objetivos. Solamente se hacen en la Plaza de Armas, ofreciendo, ¿no es cierto?, chicas a sujetos que van pasando por ahí. Ni siquiera estamos hablando de gente que llevaba hoteles de la zona oriente ni nada. Claro. Solamente ese grupo, en 2 años, según la contabilidad que halló en la PDI, ganó
4.350 millones de pesos. 4.350. Fíjate que en el caso de Arica, cuando la PDI allana una de las 2 discotecas donde prostituían chicas, ¿no es cierto?, los gallegos, en una de ellas, en un cajón, encuentran $20.000 en efectivo. ¿Y por qué? ¿Por qué encuentran esa plata en billetes? Y en billetes y en moneda estadounidense. Y esta es la explicación de por qué el Tren de Aragua no está en Argentina. Porque el Tren de Aragua, lo mismo que los pulpos, los trinitarios y todos estos grupos, manejan todas sus transacciones en 2 monedas, dólar y criptomonedas. Por lo tanto, una economía donde el dólar no es estable, a ellos no les conviene. Claro. De hecho, si el dólar se estabiliza algún día en la Argentina, yo no tengo ninguna duda que se van a sentar allá, porque además ese es un mercado mucho más grande que este. Claro, o sea, estas consideraciones van en la línea de la categoría que tú les pones de empresa multinacional, ¿cierto? Son consideraciones racionales para iniciar un negocio. Exacto, ellos es como si tuvieran un CEO, ¿no es cierto?, que toma decisiones, hace un estudio de mercado y dice, bueno, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos conviene? ¿Qué mercado nos conviene? Y fíjate que, mira, te cuento otro detalle, hay una investigación muy impresionante que está haciéndose todavía en Valparaíso, que tiene un fiscal de esa ciudad, junto con la PDI, acerca de una banda colombiana denominada La Empresa. La Empresa es una banda, ¿no es cierto?, dedicada al préstamo con gota a gota, es decir, préstamo en pequeñas cantidades a personas que no están bancarizadas o que no tienen opción de préstamo. En esa investigación, ¿no es cierto?, se determinó que en un par de años también, este grupo ha movido 6.700 millones de pesos. Solamente, eso es lo que está establecido financieramente en base a los peritajes de la PDI, puede que sea mucho más. Claro, pero en el proceso judicial. Exacto, eso es lo que está, digamos, lo que tiene la fiscalía. Seguro, puede que haya mucho más. Pero fíjate que este grupo, que tiene su base en Colombia, tiene operaciones solamente en 3 países, además de Colombia, tiene operaciones en 3 países fuera de Colombia. Ellos se expanden en un momento. ¿Y a dónde se van? Se van a Panamá, se van a Uruguay y se van a Chile. Si tú sacas buscas un común denominador entre estos 3 países, ¿cuál es? Son las 3 economías más importantes de América Latina desde el punto de vista macroeconómico. Son las economías que tienen el mayor ingreso per cápita. Es de cajón elegirla por sobre otra. Oye, Carlos, de lo que entendí yo, tú nos explicarás mejor. Este caso que estábamos comentando era más o menos la disputa entre Orientales y Tren de Aragua, pero también tú describes una célula del Tren de Aragua de explotación sexual de mujeres en Puerto Montt. En ese caso, en el contexto de ese caso, tú explicabas que no solo cuenta el Tren de Aragua con su propia red de explotación sexual, o sea, con estas mujeres dependientes del Tren de Aragua multadas, sino que también ejerce cierto poder o sometimiento respecto de mujeres dedicadas a la actividad en forma independiente y les cobra. ¿Hay en esa zona como de independencia una disputa entre organizaciones por cobrar? O sea, a esas mujeres que no están multadas, pero que sí realizan el trabajo, no sé, de tomarla o de que una se imponga por sobre la otra, etcétera. Yo creo que para entender bien eso hay que contar un paso previo, y ese paso previo consiste en que el Tren de Aragua, al mismo tiempo que es una entidad llamada Tren de Aragua, que tuvo una especie de rebranding, si lo ponemos en lenguaje, ¿no es cierto?, de marketing, hace un par de años, y ahora se denomina los Piratas de Aragua. Que acá muchas veces dicen una célula del Tren de Aragua. No, el Tren de Aragua hoy día se llama así. Ellos deciden cambiar su nombre, por lo menos en Chile, después del embate que hay en contra, este embate falso, esta especie de montaje, ¿no es cierto?, que se hace haciendo como que allanan el penal de Tocorón y donde no encuentran absolutamente a nadie de los sujetos que tenían que encontrar ahí. Después de eso, ellos cambian esta denominación. Ahora, llámese Piratas, llámese Tren de Aragua, ese es el grupo madre, si quieres tú. Pero este grupo madre tiene a su vez grupos asociados y tiene grupos franquiciados. ¿Ya? Los asociados, por ejemplo, son los gallegos, que los gallegos son una banda que también nace en la misma cárcel, en Tocorón, pero son los hinchas de un club de fútbol que se llama Galicia, por lo tanto son los gallegos, ¿no? Y ellos forman su propio tren, es decir, su propio colectivo, que después, cuando se empieza la expansión del Tren de Aragua, ellos también se expanden, y se expanden asociados. ¿Y aquí vamos con asociados? Con que se reparten en el norte de este país. El Tren de Aragua se queda con la zona de Iquique y se queda fundamentalmente con el paso de Colchane, que es el paso del destino más importante de acceso a este país, y a los gallegos, que son una banda un poquito más chica, pero asociada también, ¿no es cierto?, le entregan Arica y le entregan el control del paso de Chacayuta. A esas bandas
Y hay una tercera banda en esto, que es la que tú mencionas, ¿no es cierto?, que son los orientales, que es una banda que nace en un penal distinto, en el estado de Anzoátegui, que también se asocia con el Tren de Aragua cuando se expanden. A eso se agregan bandas franquiciadas, bandas que no tienen quizás un vínculo en común de nacimiento, qué sé yo, con el Tren de Aragua, pero que tienen contacto con ellos y le dicen, mira, queremos ocupar, esto es exactamente lo mismo que una franquicia de fast food, o sea, esto es como McDonald's o una cosa semejante, con todo respeto para McDonald's, ¿no? Claro, quiero usar tu marca. ¿Cuánto cuesta? ¿No es cierto? Entonces te van a decir, si tú quieres poner un local de McDonald's en una comuna específica, McDonald's te va a decir, ya, mira, aquí está el manual, tienes que pagar tanto, eso es lo que cuesta tu incorporación, ¿no es cierto? Esto es lo que cuesta la franquicia. Tienes que pagarnos un porcentaje de tus ventas al mes. Tienes que seguir además una serie de protocolos y una serie de normas estéticas. O sea, tu local tiene que ser hecho de este modo, con estos materiales, la forma de atender al público es esta, se cobra así, etcétera, ¿no? Y si tú no cumples con eso, McDonald's te quita la franquicia. Esto es exactamente lo mismo. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con ese grupo de Puerto Montt. Ese grupo de Puerto Montt son personas de origen, delincuentes de origen venezolano, que le piden al Tren de Aragua, ¿no es cierto?, una franquicia para operar en Puerto Montt, y el tren les dice, ok, operen, pero, ¿no es cierto?, bajo estas normas. Y habitualmente, cuando vemos gente que empieza a ser asesinada, ¿no es cierto?, de forma muy, muy brutal, estos cuerpos que empiezan a aparecer, sobre todo en Santiago, hemos visto una cantidad impresionante de cadáveres con muchísimos impactos de bala, cadáveres decapitados, quemados, qué sé yo, sobre todo en las orillas de caminos, ¿no?, en zonas medianamente deshabitadas, hacia Lampa, ¿no?, a Melipilla, detrás de Wynn, qué sé yo. Bueno, eso habitualmente obedece, ¿no es cierto?, al no pago de la franquicia o alguna diferencia que hay entre lo que el Tren de Aragua, que el Tren de Aragua tiene unos personajes que cumplen la función de auditoría. Son sujetos que están dedicados única y exclusivamente, ¿no es cierto?, a ver cuánto están produciendo los franquiciados o los asociados. Y si llegan a la conclusión de que están estafando de algún modo al grupo, bueno, informan a sus jefes y eso se cobra. La primera vez le dicen, oye, sabes que nos debes tanta plata. Si tú no pagas, bueno, la segunda vez, ¿no es cierto?, o te secuestran o te asesinan. Y habitualmente funciona de ese modo. Estos quíntuples homicidios que ha habido en Lampa están dentro de eso, de la disputa que surge justamente cuando uno de estos auditores en el centro de Santiago, en ese mismo edificio que mencionábamos antes, en calle Huérfanos, concluye que los orientales le están debiendo plata al Tren de Aragua. ¿Qué hace el Tren de Aragua? Va y secuestra a los dos patrones, como le dicen en esa banda de los orientales, y después ellos, los orientales, en represalia, asesinan al jefe de plaza del Tren de Aragua en Santiago, en ese mismo edificio, y después viene una cantidad importante de homicidios que en Puente Alto, en Santiago, en Estación Central, hasta en Temuco, hay un doble homicidio que está en juicio en este momento. Así funciona eso. Entonces, efectivamente, ahora, si el Tren de Aragua detecta que alguien está usando entre comillas, su marca sin autorización, eso es un disparo en la nuca, sin ninguna duda.